Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas de Panorama Odontológico Online. En esta oportunidad vamos a entrevistar al profesor doctor Daniel Gustavo Martucci. El doctor Martucci es profesor adjunto de la Cátedra de Técnica de Operatoria Dental de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Es docente autorizado de la Universidad de Buenos Aires, Premio Innovación Pedagógica 1998, Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la carrera de especialidad Operatoria Dental y Estética Dental de la misma universidad. Docente de cursos de grado y posgrado a nivel nacional e internacional. Es expresidente de la Sociedad de Operatoria Dental y Materiales Dentales. Daniel, contanos un poquito qué es la hipersensibilidad, por qué se produce. La hipersensibilidad es esta manifestación que suelen decir los pacientes de un dolor muy agudo y muy rápido, generalmente provocado por la ingesta de alguna bebida muy fría o a veces muy caliente, o inclusive cuando se cepillan los dientes y se enjuagan con agua fría, y generalmente es un dolor muy punzante y de escasa duración. Generalmente para que exista la hipersensibilidad tienen que existir dos condiciones. Una es la retracción de la encía y de esta manera la exposición de la dentina. Pero aparte, no solamente es la exposición de la dentina, sino que esta dentina tiene que estar hiperconductiva, y esto significa que los túbulos dentinarios que existen en la dentina y en donde está la prolongación del odontoblasto tienen que estar abiertos al exterior. Y justamente como están abiertos al exterior, en el interior de los túbulos existe un movimiento de fluido, y esto genera la estimulación de las fibras nerviosas que rodean hasta un tercio de la prolongación del odontoblasto, y esto entonces es lo que genera el dolor tan molesto que manifiestan los pacientes. Teniendo en cuenta que esto se nos presenta cotidianamente, ¿de qué manera, desde el punto de vista de la operatoria dental, podemos resolverlo? ¿Con qué herramientas disponemos? Lo primero que tendríamos que hacer es establecer un diagnóstico diferencial con otras patologías. Muchas veces se confunde la hipersensibilidad con lo que es el dolor provocado por alguna caries que esté oculta, o con la sensibilidad posoperatoria producto de alguna restauración preexistente y que esté defectuosa, por ejemplo que esté desbordante o que no hayamos podido hibridizar correctamente la dentina, entonces la dentina no queda correctamente sellada y esto puede provocar algún dolor, o inclusive muchas veces se confunde con otro tipo de patologías como por ejemplo erosiones o inclusive abfracciones, que tienen un tratamiento completamente diferente al tratamiento de la hipersensibilidad. Las erosiones, por ejemplo, son producto de la disolución del esmalte por ingesta de ácidos provenientes de la dieta o inclusive ácidos endógenos. Hay mucha predisposición a la erosión por parte de los niños también, por una gran ingesta de bebidas gaseosas o de jugos de fruta, sobre todo los comerciales que tienen un pH muy ácido y suelen disolver con mucha facilidad el esmalte. Por otro lado tenemos las patologías de las abfracciones, que tienen un origen completamente diferente y que muchas veces son difíciles de tratar, tienen una relación muy importante con la parafunción oclusal. Así que lo primero que habría que establecer es un diagnóstico correcto, un diagnóstico diferencial con otras patologías. Una vez que se estableció el diagnóstico, bueno, proceder en consecuencia. Hay muchos tratamientos que existen para la hipersensibilidad. Los más frecuentes pasan por la aplicación de pastas dentífricas. Algunas son muy efectivas y el efecto es muy rápido. La aplicación es muy sencilla porque se pueden realizar tanto en consultorio por parte del odontólogo o mismo el paciente simplemente con el pulpejo del dedo frotar alguna de las pastas sobre la superficie que está hipersensible. Pero como yo digo habitualmente, es muy importante explicarle al paciente por qué le está ocurriendo esto. Una vez que el paciente entiende por qué le ocurre la hipersensibilidad, es más fácil que el paciente colabore
para lograr un tratamiento efectivo. Desde el punto estricto de la operatoria dental y en el caso, por ejemplo, que tengamos restauraciones desbordantes que faciliten el atrapamiento de biofilm, de placa bacteriana, y sabemos que la placa bacteriana como producto del metabolismo genera ácido y el ácido provoca como una suerte de grabado en la superficie dental y esto puede traer como consecuencia la apertura de túbulos con la consecuente hipersensibilidad. Bueno, habrá que establecer a ver si conviene reemplazar la restauración o simplemente aplicar un pulido sobre esta restauración desbordante a efecto de eliminar el excedente de material para que el paciente pueda higienizarse correctamente y controlar la placa bacteriana. Bien. Es importante tener en cuenta en la historia clínica del paciente, o sea, algunos ítems que nos puedan ayudar a nosotros a incorporar de repente el tipo de dieta, qué tipo de bebidas, en los momentos en que consume, como para poder restringir un poco esto que pueda influir en la erosión ácida. Exacto. Muchas veces cuando el paciente concurre la primera vez al consultorio, solemos indagar qué tipo de dieta tiene como para saber, a ver si por ejemplo consume muchas frutas. Se sabe que por ejemplo consumir frutas más de 4 veces por día es un indicativo, un indicio, mejor dicho, de que el paciente tiene probabilidad de generar erosiones en sus piezas dentarias. Con esto no queremos decir que el paciente deje de consumir fruta, pero sí es importante darle a conocer al paciente que tiene riesgo de padecer en algún momento erosión dental con la consecuente hipersensibilidad. Es importante también indagar en la técnica de cepillado que tiene el paciente. Sabemos que muchos pacientes son como muy fanáticos de la higiene dental. De hecho, en algún momento a la hipersensibilidad también se la llamaba enfermedad del cepillo dental, porque tiene una relación directa con la vigorosidad con que el paciente higieniza sus dientes. Y hoy se sabe más que nada que, por ejemplo, la abrasión que se provoca sobre la superficie dentaria es producto del abrasivo que tiene la pasta dental y no tanto de la rigidez de la fibra de los cepillos dentales. Hasta ahora estuvimos hablando de los casos de pacientes que ya vienen y presentan la patología. ¿Cómo podemos nosotros predecir qué paciente puede, o digamos evitar de que eso pueda producirse, ya sea una afracción, una abrasión, una erosión? O sea, ¿cómo puedes darte cuenta en un paciente y prevenirlo en ese paciente que, digamos, es un paciente que puede llegar a tener alguna de este tipo de lesiones? Más allá que nos comentaste que estudiando la historia clínica, claro, por un lado uno puede saber si el paciente consume bebidas ácidas o los momentos o la técnica del cepillado, pero ¿hay algún otro elemento que podamos tener en cuenta como para decir, digamos, de que pueda aparecer algún tipo de lesión de estas? Más allá de indagar en la historia clínica, que es de vital importancia, o sea, en cuanto a los hábitos alimenticios, las bebidas, también es importante saber de qué manera ingiere, por ejemplo, las bebidas. En los niños es muy frecuente, por ejemplo, que cuando toman una bebida hagan como una especie de buche con la misma bebida y después la tragan. Entonces esto predispone a las piezas dentarias más aún a la erosión dental. Entonces es importante indagar en la manera que consume las bebidas y los alimentos. Es importante también conocer la historia previa del paciente, por ejemplo, si recibió tratamientos de ortodoncia, lo cual haría pensar que dependiendo cómo se haya desarrollado el tratamiento de ortodoncia, podría generar retracciones gingivales, pérdida de la tabla vestibular, lo cual provoca a futuro también retracción de la encía, exposición de la dentina por la abrasión que suele generar el cepillo habitualmente con la pasta dental. Y es importante también verificar el biotipo gingival que tiene el paciente. Obviamente los biotipos gingivales más delgados están más predispuestos a la retracción gingival por falta de irrigación, obviamente.
y esto predispondría al paciente a tener en un futuro hipersensibilidad dental. Quiero retomar un poquito el tema de los materiales en operatoria dental, que serían los ideales, o sea, hay que seguir algún tipo de protocolo para restaurar estas superficies dentarias que se perdieron. Desde ya todo apunta a que las restauraciones que hagamos hoy en día sean con materiales estéticos. En definitiva, el tipo de composite que utilicemos para restaurar una pieza dentaria quizás no sea tan importante. Desde mi punto de vista, es más importante respetar el protocolo de aplicación de los sistemas adhesivos. ¿Por qué? Porque sabemos que los adhesivos son en definitiva los que, cuando están bien aplicados, provocan un sellado en todo el sistema tubular de la dentina. Y si la dentina está sellada, se supone que el paciente no va a sufrir de sensibilidad posoperatoria. Entonces, los materiales de elección siempre son materiales estéticos adhesivos, siempre y cuando se respete el protocolo de aplicación. ¿Cuál considerás que sería el desafío futuro de la especialidad? Sin duda, el desafío hoy pasa por la máxima conservación de estructuras dentarias, o sea, tratar de limitar al máximo la eliminación de sustrato, sobre todo si son sustratos que están sanos. Los odontólogos estamos muy acostumbrados a sacar un poquito más por las dudas, y hoy parecería que este paradigma se está revirtiendo. Inclusive desde el punto de vista de la adhesión, aparentemente el desafío hoy pasa por empezar a aplicar algunos sistemas adhesivos a dentina que esté afectada, no infectada. Es diferente. La dentina afectada se supone que está desmineralizada, pero hoy se entiende que la máxima conservación, inclusive de esta dentina que está afectada, favorece la permanencia de las piezas dentarias a lo largo de los años. Entonces yo creo que hoy más que nada tenemos que hacer un cambio en el paradigma de la eliminación de sustrato sano. Limitar la eliminación del sustrato lo máximo posible. Por otro lado, yo veo que la industria odontológica, la tecnología siempre está a la orden del día y nos colabora con entregarnos aparatologías generalmente electrónicas que nos ayudan por un lado al diagnóstico de, por ejemplo, la caries, y por otro lado al tratamiento del sustrato en sí, a limitar la extirpación de sustratos que estén infectados o afectados. No obstante, lo paradójico parece ser que a pesar de todas estas tecnologías que nos ponen al alcance de la mano la industria odontológica, los odontólogos seguimos tratando las lesiones como lo hacíamos hace muchos años atrás. O sea que aparentemente no nos sirven de mucho estas tecnologías, o quizás no las estamos aplicando correctamente. Habría que ponernos a repensar un poquito a ver cuál es la manera más criteriosa de utilizar estas nuevas tecnologías. Bueno, Daniel, muchas gracias por esta entrevista, por este tiempo que nos dedicaste. Seguramente va a ser de gran utilidad para toda nuestra audiencia odontológica. Gracias a vos, Silvia.